En la sesión de hoy os voy a intentar dar una aproximación lo más sencilla posible y lo más práctica posible para interpretar gasometrías en el paciente grave o potencialmente grave. Lo primero es, ¿qué tomamos? ¿Una gasometría arterial o venosa? ¿Qué es lo que nos diferencia qué diferencia tenemos entre una u otra a nivel de los valores? Básicamente la PO2 y la CO2. ¿Y qué es lo que buscamos en una gasometría? Pues generalmente el pH, la PO2, la PCO2, bicarbonato es lo que solemos buscar, con lo cual una gasometría venosa a nivel de pH y de bicarbonato nos da prácticamente los mismos datos que una arterial. Buscamos la existencia de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, cuando estamos hablando de las alteraciones del pH. ¿Qué alteración gasométrica es más peligrosa? Pensad un poco. La acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque la acidosis metabólica implica una hipoperfusión tisular. Esto ya lo vimos en la sesión de sepsis y shock séptico. Os recuerdo que el shock, la definición es que hay un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte del mismo, y hay que tener cuidado con las gasometrías. La presencia de acidosis metabólica puede preceder a la aparición de signos y síntomas de estado de shock. También es posible que clínicamente veamos muy precozmente unos datos que nos digan que el paciente empieza a estar hipoperfundido y que la gasometría sea normal en ese momento. ¿Puede existir una acidosis metabólica con un pH normal? ¿Puede existir una situación de shock con un pH normal? Estas son preguntas que dejamos en el tintero de momento. Para hacer una lectura práctica, que no se nos pasen datos importantes y que no pasemos por alto signos que son claramente de alarma, hay que ser, como os he dicho, sistemáticos. Entonces, mirad esta gasometría y pensad un poco en los pasos que dais para hacer la lectura correcta. ¿Qué valor miráis en primer lugar? ¿Qué valor miráis en segundo lugar? ¿En tercer lugar? Siempre, repito, estamos hablando de un paciente, digamos, en una situación de gravedad, inestable, pongamos, hipotenso. Estamos buscando, pues eso, pues una alteración gasométrica que nos pueda apoyar o decir si el paciente está en situación de shock o de hipoperfusión y cómo de grave es. Bueno, pues dicho esto, aquí tenéis otra más, perdón. Echad un vistazo, no os voy a decir nada, quiero que veáis también esta gasometría. Os doy unos segundos. Y ahora os voy a presentar a vuestro mejor amigo en el servicio de urgencias y en las guardias de urgencias cuando sois R1, que es el exceso de bases. Vamos a repasar estas dos gasometrías que os había puesto antes, donde veis que el pH entra dentro del rango normal. Son las dos tienen un pH en rango normal. Bien, el exceso de base, no sé si todos conocéis el concepto, el exceso de base
El exceso de base es un valor teórico que lo que nos dice es, que nos da el laboratorio y nos dice qué cantidad de base hace falta para corregir una alteración en el pH del plasma del paciente. El exceso de base, los valores son en miliequivalentes litros y van de -2 a +2 aproximadamente, más -2, digamos. Un exceso de base muy positivo quiere decir que sobran bases. Quiere decir que hay un estado de alcalosis. ¿Alcalosis qué? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica, porque estamos hablando de bases. Un exceso de bases negativo quiere decir que faltan bases para compensar ¿el qué? Pues si faltan bases para compensar una alteración de pH es una acidosis. Cuanto más profundo sea el exceso de base negativos, mayor será la acidosis. No sé si me explico. Con lo cual, a mí me gusta más personalmente el exceso de base que el bicarbonato, porque es verdad que un bicarbonato de 20, de 22, de 18 no me dice demasiado sobre la severidad, la gravedad de esta acidosis, pero sabiendo que el exceso de base es más -2, sé que un exceso de base de -5 es grande y un exceso de base de -10, como es el caso de esta gasometría, es mucho más profundo. Con lo cual, tenemos dos gasometrías y realmente podríamos decir qué es lo que hay solo mirando el pH y el exceso de base. Vamos a la primera gasometría. pH 7,35, pues bueno, más o menos normal. Exceso de base +8. +8 es que sobran bases, o sea que hay una alcalosis metabólica subyacente, con lo cual si el pH es normal, más bien tirando a casi ácido, no puede ser a cargo del aspecto metabólico, sino que tiene que ser a cargo del tema respiratorio. Y como veis, la CO2 aquí es de 66. En esta otra tenemos un pH de 7,37 normal y un exceso de base de -10, que es una barbaridad. Aquí hay una acidosis metabólica muy profunda. Esta gasometría nos tiene que hacer correr. A mí nunca me gusta hablar en el paciente de UCI, en el paciente crítico, en el paciente potencialmente grave, de nada compensado. Todo lo que sea compensado transmite tranquilidad, transmite estabilidad, y una acidosis metabólica no está nunca compensada. ¿Por qué? Vamos a ver esta gasometría otra vez. Tenemos un pH 7,37 y un exceso de bases de -10. Eso es una acidosis metabólica muy profunda. ¿De qué manera el pH es capaz de mantenerse en un rango normal? Si tenemos un exceso de bases muy negativo, es decir, que en el plasma del paciente hay mucho ácido. ¿Qué manera tiene el paciente de eliminar ácidos? Mediante el ácido volátil, que es el CO2. ¿Cómo lo hace? Hiperventilando como un loco. Entonces, decir que este paciente tiene una acidosis metabólica compensada es una trampa realmente. O sea, porque es un paciente que está muy lejos de estar compensado.
Es un paciente en el que, sea cual sea la alteración que lo lleva a tener esa acidosis, no está corregida. El paciente se está intentando defender como puede. Insisto en que estamos hablando de gasometrías. Hay que ver al paciente y la etiología. Pongamos que esta gasometría es de un paciente con un shock séptico. Por mucho que hiperventile este paciente, si nosotros no tratamos el shock séptico de la manera que ya vimos en la anterior presentación, este paciente está abocado a, en algún momento, agotarse, quedar en coma y sufrir incluso una parada respiratoria. Con lo cual, este paciente, ¿podemos decir que está en shock? Podemos, porque lo está. Esta gasometría es una gasometría de un paciente con una acidosis metabólica muy profunda y es un paciente que está en shock. Insisto, estamos hablando de paciente potencialmente grave. Podríamos ver una analítica muy parecida pues en una cetoacidosis diabética, por ejemplo, en una ingesta de ácidos externos. Estamos hablando, repito, del paciente inestable, potencialmente grave. Pues vamos a ello. Os dejo una serie de gasometrías, unos segundos para que las veáis y las interpretéis. pH, exceso de base. pH, 7,34. Exceso de base, -5. Acidosis metabólica. Luego ya vamos a ver más datos, obviamente. ¿Que la CO2 sea normal es un dato positivo? ¿Qué pensáis? Obviamente no, porque la manera que tiene el paciente de eliminar ácidos es mediante la taquipnea, eliminando CO2, que es el ácido volátil. Si este paciente no está ya taquipneico, quiere decir o que está entrando en coma o que se están agotando sus músculos respiratorios y que la respiración no es eficiente. Ya no os voy a ayudar más, os voy a dejar una serie de gasometrías. ¿Cómo pensáis que puede encontrarse este paciente? Aquí que tenemos alcalosis metabólica o acidosis respiratoria. Os encontraréis con gasometrías que os generen dudas, pero lo que sí que os puedo asegurar es que este paciente, al menos de entrada, chocado no está. El hecho de que no tenga un gran exceso de bases negativo quiere decir que le pase lo que le pase, probablemente el componente metabólico no es de mucho peso. Una alcalosis metabólica respiratoria pura y dura. ¿Por qué el paciente puede estar taquipneico? Por muchas cosas, muchas serán banales y otras tantas serán potencialmente graves. Este paciente podría ser la antesala de una neumonía o de un shock séptico y el paciente está empezando a hiperventilar. Podría ser. Para eso tenemos una gasometría de punto de partida y si este paciente que lo tenemos en urgencias en 3, 4, 12 horas se pone malo, ya sabemos cuánto tiempo llevamos de recorrido y que tenemos una gasometría
y una situación metabólica normal en hora X. ¿Cómo esperáis encontrar a este paciente clínicamente? Bueno, esto es un coma hipercápnico. Ahí sobran las palabras. ¿En este paciente sospechamos un estado de hipoperfusión orgánica? En este momento no. Ahora, si no se corrige la situación de coma hipercápnico, obviamente el paciente que está en coma no defiende vía aérea, no tiene una respiración eficaz y la hipoxemia acabará desarrollando una hipoperfusión de órganos. Entonces, ¿puede existir una acidosis metabólica con pH normal? ¿Puede existir una situación de shock con un pH normal? La respuesta es sí. Vamos a ver algún caso clínico. Caso número 1. Mujer de 53 años, asmática, llega a urgencias por ahogo, bajo nivel de consciencia, Glasgow 10, saturación 50%, respiración superficial, hipotensa, taquicárdica, afebril, silencio auscultatorio. Esto es una situación de emergencia, donde hay que aislar la vía aérea inmediatamente para asegurar una correcta oxigenación. El diagnóstico, así de entrada, más probable es un estatus asmático. Otros diagnósticos, pues hombre, esta señora puede tener un proceso infeccioso a pesar de que esté sin fiebre respiratorio, pero bueno, quedémonos en el primer diagnóstico posible. ¿Qué gasometría esperamos encontrar si nuestro diagnóstico es de estatus asmático? Pensadlo bien. Acidosis metabólica, respiratoria, alcalosis. La mujer traía esta gasometría. Esta gasometría tenemos una acidosis metabólica con una CO2 de 94. En esta situación, es verdad, con esta gasometría, sin ningún dato más de radiológico o incluso de TAC o más anamnesis con la familia, no podemos decir que no haya una hipoperfusión de órganos, porque es verdad que tenemos un exceso de base de menos 5 y este exceso de base de menos 5, esta acidosis metabólica, puede ser o bien por una hipotensión mantenida o bien por una hipoxemia mantenida, pero existe. Y luego tenemos también el componente de la CO2. Caso 2. Mujer de 53 años, igual, asmática, traída a urgencias por ahogo, bajo nivel de consciencia, fiebre de 39. Los datos exactamente igual. El diagnóstico aquí sí que parece más claramente orientado a un proceso infeccioso. ¿Qué gasometría esperamos encontrar? Pues realmente esta es una pregunta muy trampa, como en el caso anterior, porque gasometrías puedes encontrar variadas, varios grados de acidosis, pero bueno, vayamos a lo práctico para que aprendáis bien esto. Pues bueno, ¿por qué no podría tener la misma gasometría de la paciente anterior? En este caso, sí que es verdad que nos asustamos más. ¿Por qué? Porque el antecedente de fiebre o la presencia de fiebre
sí que nos hace pensar que esta mujer pueda tener o tenga una situación que en este caso sería un shock séptico, y que este exceso de bases de -5 no esté, como en el otro caso, desencadenado por una situación pues momentánea de hipotensión o de hipoxemia, sino por una situación de sepsis, que ya sabéis, como vimos en la anterior sesión, la fisiopatología de la sepsis, las alteraciones a nivel microvascular, celular, son más profundas y de reversión más difícil. Caso 3. Este caso es un caso real. Bueno, caso real como los otros. Es una señora de 75 años que acude a urgencias por mareos de varios días y síncope de hace unas horas, recuperado. La señora llega a urgencias, tiene buen aspecto, las constantes son rigurosamente normales y pasa a boxes. Como antecedentes es obesa, hipertensa, diabética y dislipémica. Primero que tenemos que pensar, en la historia de esta señora hay algo que me llame la atención, el síncope. Ojo con los pacientes que tienen buen aspecto, vamos a hacer hincapié y prestar atención no solo en el aspecto actual que tiene nuestro paciente, sino también en lo que cuenta. Y vamos a buscar todo lo posible que nos encienda la bombilla roja porque pueda ser potencialmente grave. Diagnóstico diferencial de síncope, pues la consulta más frecuente de síncope en unas urgencias son problemas menores, leucemias, conversivo, psicógeno, ortostático, vasovagal, pues prácticamente en estos 5 diagnósticos entran la inmensa mayoría de los diagnósticos de síncope. ¿Qué es lo que pasa? Pues que quitando todo lo que es la causa banal de un síncope, las siguientes más frecuentes son valvulopatías, TEP, arritmias, neurológico. Bueno, la señora tiene buen aspecto, está alerta, normopefundida, Glasgow 15, la tensión pues un poquito baja para ser una hipertensa, taquicárdica y está desaturada, aunque tenga buen aspecto y diga que se encuentra bien. ¿Hay signos de alarma que nos obliguen a ser rápidos en el abordaje? Bueno, aquí ya sí que hay datos que nos hacen saltar las alarmas. El síncope, la hipotensión, la desaturación y la taquicardia. Esto unido es una situación de hipoperfusión probablemente de origen que no sabemos. Anamnesis, eso fundamental. Últimas 3 semanas, deterioro del estado general, decaimiento, debilidad, sin fiebre ni foco de infección, sin tos, sin dolor torácico. Y en la mañana de hoy, la señora pues pierde el conocimiento, sin movimientos anormales ni relajación de esfínteres. Diagnósticos de sospecha. Pensad un poquito. ¿Y qué pruebas debemos pedir? Estamos de acuerdo que ante una situación de estas características, por muy buen aspecto que tenga la señora, tenemos que ser prestos en el diagnóstico. El electro, por Dios, el electro es la prueba más rápida, más barata y de las que más, las más eficientes para darnos información. Entonces, ¿qué se hace con esta señora? Se pide un electro y una analítica. Os dejo que miréis un poquito el electro.
porque ya hemos hablado de interpretación de electros, ya sabéis la sistemática. Este es el electro de la señora, sacado pues, en los primeros 10 minutos de ingreso, señora con síncope, electro al canto. Y esta es la gasometría. Esta es la gasometría. Ahora ya, después de toda esta sesión, no hace falta que os diga nada. Esta gasometría es para correr y para ponerse las pilas, porque esta señora está en shock hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí hay una acidosis metabólica muy profunda, una situación de hipoperfusión, unido esto con todo lo que nos cuenta la señora y con la clínica. En urgencias, el médico sospecha TEP. Se le administra una dosis de 80 miligramos de enoxaparina y se interpreta la gasometría como una acidosis compensada. La señora queda en urgencias varias horas esperando el TAC confirmatorio. El TAC muestra trombo, pues prácticamente pues, no llega a la pulmonar principal, pero es un TEP bilateral con mucha carga trombótica. ¿La interpretación de la gasometría es correcta? ¿Qué grado de urgencia y por qué hay que manejar en esta paciente? Bueno, a la mañana siguiente, la paciente, tras confirmar el TEP, se comenta con la UCI y, bueno, presenta hipotensión mantenida, con lo cual ingresa en la UCI. Este diagnóstico, vamos a ver, el diagnóstico de esta señora, si sospechamos un TEP, con los datos ya clínicos, sin fijarnos en la gasometría, es un TEP que provoca un síncope, taquicardia e hipotensión, con lo cual es un TEP que provoca un shock obstructivo hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra? Con un ecocardio. Si en el ecocardio hay datos de compromiso de ventrículo derecho, esta señora hay que fibrinolizarla antes incluso de llevarla al escáner, porque tienes el riesgo movilizándola de que el trombo se mueva y la señora haga una parada cardíaca. Con lo cual, yo os recomiendo que siempre escribáis datos de alarma y diseccionéis todos los diagnósticos. No os quedéis en un sospecha de TEP. ¿TEP? ¿Pero qué TEP? Pues en este caso, la señora es verdad que cuando es comentada a UCI estaba menos taquicárdica, un poquito mejor de tensión y era un estadio 4 con un PESI de 117. Pero el PESI sacado en urgencias era un estadio 5 y una situación de shock obstructivo, de shock cardiogénico. Este es el corta y pega del diagnóstico. No se fibrinoliza en la UCI porque en ese momento el único dato deleterio era la hipoxemia, pero se queda bajo vigilancia. Y el diagnóstico no se para en TEP. La señora tiene o ha tenido al ingreso hospitalario un shock obstructivo. Ha tenido la suerte tremenda de ir bien y no ir a mayor. Y de hecho la señora cuando ingresa en la UCI tiene un ecocardio con una disfunción leve. Insisto, signos de alarma. Todo lo que veáis en el paciente, no solo de datos clínicos, de exploración física, sino lo que cuenta. Barajar posibles diagnósticos. No os quedéis con un diagnóstico.
Si llegáis a un diagnóstico, seguid, ponedle al diagnóstico nombre y apellidos. Quiero decir que si un paciente viene con una infección, esa infección es una infección no complicada, es una sepsis o es un shock séptico. Si es un shock séptico, ¿qué SOFA tiene? ¿Tiene un fallo multiorgánico? ¿Cuántos órganos están alterados? Si la señora tiene un TED, ¿qué grado es? Bueno, con esto acabamos. Ya sabéis dónde encontrarme si tenéis alguna duda. Muchas gracias a todos.